UBS publicó el reporte Invirtiendo en México, grado de inversión para el futuro previsible. Para hablar del tema, saludo con mucho gusto a Gabriela Sonín, directora de estrategias de inversión en UBS México. ¿Qué tal, Gabriela? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Susana. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Pues, ¿qué esperan precisamente del título de este reporte del grado de inversión en México con el bajo crecimiento que las calificadoras han puesto como foco rojo en nuestro país? Claro que sí, Susana. El reporte lo que menciona es, pues bueno, que si bien el tema o la principal debilidad de México siempre ha sido un bajo crecimiento en comparación con otros países de la misma calificación o de la misma región, incluso como Chile, Colombia, Perú, tiene muchas otras fortalezas que es lo que destaca, ¿no? Sobre todo este manejo prudente, ¿no?, de la política macroeconómica, tanto en la parte de la política fiscal como en la parte de la política monetaria. Tenemos, bueno, reservas internacionales más que adecuadas, ¿no?, de 203 mil millones de dólares, una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional de 47 mil millones de dólares, y pues todos estos colchones de la mano de, como comentamos, este manejo prudente de las finanzas públicas, de la política monetaria, con una balanza de pagos muy sana, ¿no?, con estas cuentas externas que están pues, muy digamos, contenidas. Tenemos una cuenta corriente con un déficit muy pequeño de 1% que está fácilmente financiado por la inversión extranjera directa. Entonces, eso nos hace pensar que México va a mantener el grado de inversión por el futuro previsible. Y muchas veces, cuando hay un cambio de administración, los mexicanos pues nos ponemos nerviosos y hay preocupación sobre la situación fiscal. Esto pues después de la experiencia que tuvimos, ¿no?, en 1994 con el error de diciembre, donde decía, no, la economía se había dejado con alfileres y, pero ¿para qué se los quitaron? Entonces, en ese sentido diría que esta vez esos riesgos para la situación fiscal en el periodo de transición, pues los vemos muy limitados, ¿no? Sí existen riesgos en la dinámica fiscal de mediano plazo, pero no son riesgos que consideremos que tienen un impacto inmediato. Pero precisamente hay preocupación de las restricciones fiscales para la próxima administración ante el aumento del gasto y la disminución de ingresos. Es decir, ¿cuáles son los riesgos en el mediano plazo o en el largo plazo, como ya comentabas? Exacto, en el mediano plazo vemos estos retos que va a haber que resolver en la próxima, no es el legado que se deja la próxima administración, el reto de que pues la proporción de las transferencias en el gasto total ha subido mucho, vemos que las pensiones contributivas, no contributivas cada vez se han expandido, ¿no?, este programa de forma importante, y eso va a ir presionando cada vez más el gasto. Y bueno, el tema, ¿no?, el elefante en la sala, como decimos, Pemex, que obviamente tuvimos la noticia la semana pasada del downgrade que hizo Fitch a la calificación de Pemex, que también es una mala noticia, hay que reconocerlo, pero creemos que no va a afectar a la calificación soberana a corto plazo. Esto lo que demuestra este downgrade es que pues sin un cambio en la estrategia para Pemex, pues Pemex continuará siendo un lastre, y pues hasta que no se cambie este modelo de negocios, se enfoquen en las divisiones que son realmente rentables y que se permita la participación privada, pues va a seguir siendo un pasivo contingente. Pero no creemos que eso vaya a afectar en el corto plazo, ¿no? Por eso decimos en el futuro previsible, 2 o 3 años, pensamos que México va a conservar el grado de inversión. ¿Pero qué podría pasar 2 o 3 años después? ¿Cuáles son los riesgos si esto no tiene un cambio? Pues los riesgos son los que ya comentamos, ¿no? Estos riesgos fiscales que acabamos de mencionar. Sin embargo, te diría, pues siempre nuestros pronósticos en general son de 1 o 2 años. Ya tratar de ver más allá, pues puede pasar mucho Claro. de por medio. Y una de las cosas que comentamos en el reporte, de lo cual pues no tenemos en este momento mucha claridad, pero podría ayudar a la calificación crediticia de México, es, por ejemplo, las expectativas del nearshoring, ¿no? Hasta el momento, creo que la gran pregunta que nos hacemos es no si el nearshoring va a beneficiar a México, sino qué tanto va a beneficiar, qué tanto México va a saber aprovechar estas oportunidades. Y en este sentido, si decíamos que la principal debilidad que señalan las calificadoras crediticias es el crecimiento más bajo de México, pues si el nearshoring lograra hacer que el crecimiento de México incrementara, estar mayor, ¿no?, a la tendencia que ha tenido en los últimos 10 años, hay que decir que pues los últimos 10 años México solo creció en promedio 1.4%.
Claro que esto está afectado por la caída tan dramática que tuvimos en el 2020 de 8.1%, pero si quitamos ese periodo y solo nos quedamos con los 5 años anteriores a la pandemia, sería un crecimiento de 2%, que sigue siendo bajo, ¿no? Entonces, si esta expectativa del nearshoring, ¿no?, todo el beneficio que va a traer para México se materializara, no sabemos en qué medida y en qué velocidad, también podría traer presiones al alza para la calificación soberana de México en un futuro. Precisamente sobre el nearshoring, Gabriela, en este reporte dicen que es muy pronto para valorar su alcance. Sin embargo, ¿qué potencial le están viendo para impulsar la economía? Respecto al nearshoring y el posible beneficio que podemos tener en el futuro, pues Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha hecho algunos cálculos que el PIB podría crecer de 1.2 o incluso hasta 2.2% más, dependiendo de qué tanto logremos, ¿no?, de ganar de participación de mercado en las importaciones de Estados Unidos, de lo que se está, ¿no?, dejando de consumir desde China. Pero, por ejemplo, hay estudios o encuestas que ha hecho Banxico en donde mencionan que los empresarios entrevistados piensan que 40.6% de ellos vamos a ver estos beneficios hasta el 2024, 2025, e incluso hay 23% de esos empresarios que piensan que esos beneficios no los vamos a empezar a ver hasta a partir de 2026 hasta el 2030. Entonces, pues como vemos en esta encuesta, claramente es todavía muy pronto para poder estimar los beneficios exactos. Okay. Ahora, ante este panorama, ¿cuáles son sus perspectivas de inversión? Nuestras perspectivas siguen siendo positivas para los mercados financieros. En general, tenemos una expectativa positiva para los bonos mexicanos porque, pues, con el fin del ciclo de alzas en Banxico y con este contexto que decíamos de, pues, riesgos fiscales bajos, ¿no?, con déficit fiscal moderado, deuda estable, déficit de cuenta corriente también bastante moderado. Y además diría una baja participación de los extranjeros, ¿no?, en las posiciones de deuda. Todos estos factores juntos nos hacen estar positivos en los bonos M. Y en cuanto al peso, que es uno de los activos que actualmente recientemente revisamos nuestro pronóstico, ahora pensamos que cerrará a niveles de 17.5 para fines de este año y 18 pesos para junio del año que viene. Bien, pues muchas gracias por compartirnos este reporte y sus previsiones en torno a la economía mexicana. Gabriela Sony, directora de estrategias de inversión en UBS México. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias, Susana.